Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, imagen nítida en todas las plataformas digitales, canal de YouTube, página web, Instagram, Facebook, en fin, todas las plataformas digitales. También sistema de cables en el país, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bien, entonces, hablando de la prueba, tanto en materia civil como en materia inmobiliaria, si usted hay un proceso por ante la jurisdicción inmobiliaria, los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, ¿las pruebas son las mismas? ¿Es igual? ¿El procedimiento es igual para depositarla? Bueno, no es igual. Pudiéramos decir similar, pero la palabra similar no significa necesariamente que sea idéntico. Parecido, porque los artículos 60 y siguientes del Código, me refiero a la ley 108. 108. Los artículos 60 y siguientes, hasta el 65, en coordinación con esos mismos artículos, pero de los reglamentos del tierra, del reglamento de los tribunales de tierra, establece que esas pruebas pueden ser presentadas en audiencia, porque mire qué es lo que pasa. Es diferente a la prueba testimonial. Usted dirá, bueno, pero ¿y por qué? Porque hay un plazo de 5 días para hacer el depósito de una lista en los tribunales inmobiliarios, no menos de 5 días antes de la audiencia de presentación de prueba. El plazo varía. Sí, pero es que en la audiencia de prueba, o fase de prueba, porque uno dice audiencia de prueba, pero en realidad es una fase, porque puede ser pospuesta tantas veces sea necesario, tomando en cuenta la utilidad procesal que tenga esa demanda. Uno dice a veces audiencia por la costumbre, pero son fases. Entonces esa fase probatoria, donde usted hace el sometimiento y presentación de esas pruebas, puede ser ahí mismo. Y así lo establece la ley, los reglamentos, y ya hay jurisprudencia sobre ese criterio. Distinto en la materia civil, que en la materia civil, por ejemplo, hay un plazo que se otorga porque hay una medida que se solicitó de derecho, la consideran de derecho, la comunicación de documentos, comunicación recíproca de documentos, dentro de un plazo de 15 días, al vencimiento del que se le conceda a la otra parte. Entonces, se le da 30 días. En los primeros 15 días la parte demandante deposita y en los segundos 15 días la parte demandada lo hace. Y eso es lo normal. Ya en el principio hablábamos de ese plazo y que cuando se depositase fuera de ese plazo, el plazo no era fatal, no era de orden público y que se podía subsanar notificando por acto de alguacil a la otra parte con un propósito. ¿Con qué propósito? De que el principio de la lealtad procesal, de que el principio de la contradictoriedad de ese proceso sea salvado, no sea entorpecido, y por eso uno lo hace, para cumplir ¿con qué? Con el debido proceso, porque es un asunto de tutelar un proceso, que también nuestra Constitución, su artículo 69, numeral 10, así lo contempla, que el debido proceso y la tutela se aplica tanto en materia jurisdiccional como administrativa. Entonces uno tiene que cumplir con esa parte. En materia inmobiliaria también se debe cumplir con un debido proceso, pero si la audiencia de presentación de prueba está frente a nosotros y yo tengo los documentos en la mano, pues yo puedo producirlo en ese momento. Y aunque difiere en materia civil, pues no deja de cumplirse con ese rol. Distinto fuera si se clausulara esa audiencia de prueba, si ya precluyera ese plazo o ese proceso o esa etapa y yo tratase de hacer algún medio probatorio fuera de esa parte, entonces sí la cosa cambiaría. Pero esa es la realidad. Eso ciertamente son las cosas que pueden diferir entre un proceso o una materia y otra. Y además porque en la jurisdicción inmobiliaria todos los litigios que se presentan van a versar sobre un derecho fundamental tan significativo para la vida de los seres humanos como lo es el derecho de propiedad. Es fundamental, estamos claros en eso, pero Sí. también el debido proceso ya se pondera como un criterio de derecho fundamental también, porque se debe tutelar Sí. un proceso.
y ya el Constitucional lo ha establecido. Porque ahora, que hay una cuestión de ponderación, de que hay uno que es más fundamental que otro, sí, eso es posible, pero ya esa es otra etapa, ya que amerita análisis por cuestiones constitucionales, tanto por la vía difusa, así como por la vía concentrada. Hay otros tipos de pruebas, licenciado, y es bueno que hablemos de ella porque la prueba literal es importante, tanto en el proceso civil como en el proceso inmobiliario, pero no basta con ella. A veces se necesita más que la prueba literal, otras más. ¿Cuáles serían esas? Son diversas, Sí. Porque fíjese bien, la inspección del lugar, mire, para que usted vea cómo son las cosas, es una medida de intrusión, pero al mismo tiempo es una prueba indirecta. Es una prueba porque cuando se le solicita a un juez que se desplace a un lugar para que realice una inspección del lugar, con el descenso a ese lugar, el juez puede allí hacer las averiguaciones que considere del lugar. En el caso de los saneamientos se ve mucho, y también en el caso de otros aspectos litigiosos de la misma jurisdicción. Si el juez considera que debe interrogar o entrevistar al alcalde de una comunidad o a cualquier particular, en el caso de los saneamientos es más común para establecer, como allí se habla de algún derecho que tiene que ver con la posesión, y esa posesión va a generar una especie de derecho de propiedad oportuno, por lo que se ventila allí en lo que tiene que ver con esa prescripción adquisitiva y en ocasiones extintiva de ese derecho a la posesión sobre un derecho no registrado. Y hay que saber, conforme al 2229, 2228, 2262 del Código Civil, quién es el poseedor a título de dueño, de manera continua e ininterrumpida, de notoriedad pública. Entonces, el juez debe averiguar, y en ocasiones se hacen esos descensos para establecer, mire fulano, venga acá, ¿quién usted cree que es el dueño de este predio aquí? El dueño es Juan Díaz, pero Juan Díaz es el que está reclamando. Entonces, ahí demuestra claramente, de forma directa, un medio probatorio, pero no solo ese, también existen pruebas indirectas en el mismo ¿Se levanta un acta en ese descenso? Sí, se levanta un acta, pero también en el mismo tribunal. Sí. Usted sabe que el juez, siempre se ha dicho que si hay un perito que es perito de perito, es el juez, y el juez puede en una comparecencia personal también, aunque la comparecencia en sí es solo una medida de intrusión, pero se pueden sacar conclusiones de algunos medios probatorios de manera indirecta. Sí, lo hacen los jueces. Eso independientemente del peritaje, porque esta parte, este medio probatorio llamado peritaje, también es otro medio de prueba interesante que se hace uso en ocasiones, porque por ejemplo, mire, ahora mismo yo tuve conocimiento de que una abogada en Santo Domingo estableció que se había hecho un contrato de una venta de unos terrenos y que parece como que no había coincidencia entre el monto que se acordó y los metros que se estaban vendiendo, y hubo la necesidad de hacer un peritaje y el CODIA, a través del CODIA, de una terna, y se hizo ahí un informe estableciendo a cómo era el metraje, que necesariamente no era como se había acordado, y finalmente la parte que en primer grado había resultado ser sucumbiente, resultó siendo gananciosa en la decisión de la Corte. ¿Y por cuáles razones? Bueno, porque los jueces tienen la facultad no de sustituir una prueba con otra, pero sí de establecer cuál prueba es más idónea que otra, porque hay una cuestión de ley. Y por eso hablamos también de prueba tarifada, porque la está establecida por la ley. Y hay que ver qué es de orden público y qué no es de orden público. Si bien el contrato contempla, conforme a 1134, lo que es la autonomía de la voluntad de las partes, porque se ha dicho que entre las partes, los contratos, las convenciones realizadas de forma válida, tienen fuerza de ley, también hay que tener en cuenta
que el contrato no está por encima de la ley, aunque tengan fuerza de ley para las partes, pero si afecta a algún tercero, ese tercero puede sugerir alguna modificación de alguna cláusula que bien pudiera considerarse leonina y que el tribunal tiene la facultad de establecer mediante los mecanismos probatorios que la ley pone a su disposición con un peritaje y establecer, no, ustedes acordaron una cosa, pero eso no está dentro de lo que es el orden público y eso se va a quedar sin efecto y esto va a ser de esta otra forma. Y el juez lo puede hacer y tiene esa facultad. Y yo entiendo que las pruebas realmente son las que determinan un proceso. Por eso el 1315 del Código de Procedimiento Civil establece la máxima de actor incumbi probatio. Todo el que alega un hecho de injusticia debe probar. Quien alegue estar liberado de ese hecho o de esa obligación también tiene la finalidad de probar en igualdad de condiciones con la otra parte. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.